Doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ellos, así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos adicionales a estos. Le pediremos que tome de la urna que está a su mano derecha alguna de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que le dé lectura de manera inmediata y luego ya en bloque, en el orden que usted desee, que pueda dar respuesta. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, muy buenas noches, señoras y señores senadores. Muy buenas noches, distinguidos integrantes del Comité de Seguimiento y Acompañamiento al Senado de la República. Muy buenas noches a expertos de la sociedad civil que nos acompañan. Para mí es una gran distinción comparecer ante Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión. También es un gran honor presentarme ante ustedes por la postulación que hicieron el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es mi alma mater, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en atención a los términos de la convocatoria del Senado de la República. Agradezco esta oportunidad. Primero, para exponer acerca de los grandes trazos del proyecto de trabajo que he puesto a su consideración. Segundo, para que sepan más sobre mí y ustedes dispongan de toda la información para determinar sobre la idoneidad. Sobre los grandes rasgos del proyecto de trabajo. La idea fundamental atrás de mi proyecto de trabajo se centra en alinear todos los esfuerzos e instrumentos institucionales para el gran objetivo de esta trascendental reforma de Estado, consolidar la transparencia para una rendición de cuentas que incida en mejorar los resultados de la gestión pública y en especial que dote al Estado con mejores instrumentos para inhibir y combatir la corrupción. Si el constituyente permanente le ha dado al nuevo organismo rango de autonomía constitucional, es para que todo quehacer gubernamental y de quienes reciban recursos públicos trabajen mejor y sirvan más a la gente. En breve, fortalecer la democracia. Aquí jugará un papel muy importante el flujo ágil de información útil y relevante de los gobiernos, de todos los sujetos obligados, para que los ciudadanos puedan corroborar que las entidades públicas trabajan para su beneficio. Que los mexicanos se sepan y sientan que sus gobernantes y todos los servidores públicos hacen todo lo posible y en todo momento por utilizar eficiente y eficazmente los escasos recursos públicos para promover y proteger interés público y sobre todo facilitarles la vida. De lo que se trata es que con hechos recuperemos la confianza en los gobiernos. Por ello, en el muy corto plazo, lo más importante es coadyuvar y aportar al Honorable Congreso de la Unión criterios, información y razonamiento para lo siguiente. 1. Necesitamos que la nueva ley general refleje íntegramente la intención de estas reformas constitucionales y que las nuevas y poderosas facultades del nuevo organismo constitucional le permitan llevar a la práctica, ser el garante del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos en un nuevo contexto de un universo ampliado de sujetos obligados y con la gran responsabilidad de ser la instancia máxima dentro del Estado mexicano. 2. Aprovecho este momento para poner a su consideración, senadores, que la nueva ley general contemple que el nuevo organismo constitucional disponga de la facultad de emitir recomendaciones y lineamientos. Este es un instrumento para trabajar ex ante, en el sentido proactivo de la transparencia, lo que aprecia mucho el ciudadano. En el ex post, o le llamaría yo transparencia reactiva, el ciudadano siente gran frustración e impotencia. Se logra más anticipando y colaborando que con remedios a toro pasado, donde se pierde el sentido de oportunidad de la transparencia y el acceso a la información. 4. Con la ley general vendrá la tarea de la reingeniería institucional para que con una nueva organización
administración y desarrollo tecnológico, se evite que la ampliación del universo de sujetos obligados y sus nuevas facultades constitucionales, como la de atraer los casos de las entidades federativas y municipios, lo saturen y por lo tanto lo inmovilicen. 5. Profundizar la cultura de la transparencia de manera que los sujetos obligados adopten la transparencia no solo como un mandato de ley, sino como una práctica institucional. Cultivar en los sujetos obligados el ánimo y la disposición a anticiparse a la información que el ciudadano requiere. Parafraseo aquí a Arellano, López Ayón y Merino. Maximizar la generación y uso de la información socialmente útil para el ciudadano y para la organización gubernamental. Por otro lado, propiciar que el ciudadano tenga una claridad estratégica del ejercicio de su derecho de acceso a la información como parte de lo cotidiano. 7. La transparencia y la rendición de cuentas no se da por generación espontánea. Recalco aquí esto. Se requiere de una infraestructura institucional para plasmarse sobre algo y concretarse. Es una especie de entramado. Ejemplo de ello son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estas leyes obligan a manifestar cifras ex ante y ex post, respectivamente, de los que se derivarán informes, evaluaciones, auditorías. Todo esto lo contempla mi proyecto de trabajo. 6. Lograr una reingeniería de la información y de su publicación sin necesidad de solicitud ciudadana. Bajar los costos de transacción de acceso a información gubernamental relevante y sobre todo que sea amigable y fácil de acceder. Es imperioso armonizar y modernizar los portales electrónicos, cuidando la calidad de su contenido y que se mantengan actualizados. Muchos de ellos están abandonados. 7. Organizar el Sistema Nacional de Transparencia para lograr la coordinación entre el nuevo organismo constitucional con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, con la finalidad de asegurar una adecuada y eficaz división del trabajo que redunde en información abierta, accesible. 8. En lo que corresponde a protección de datos personales, promover prácticas en los sujetos obligados al manejo de datos personales para evitar cualquier daño patrimonial, laboral o incluso eviten la molestia y afecten la intimidad de las personas. Finalmente, deberán promoverse programas que concienticen a las personas para proteger sus datos personales. Ahora deseo expresarles lo que me motiva a estar aquí. Soy un convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para la buena gobernanza. Quiero sumarme a los esfuerzos institucionales y a las políticas de Estado que se materialicen en los que los mexicanos desean. Gobiernos abiertos que sirvan mejor a la gente. Para ello, quiero dar y aportar lo siguiente. Quiero aportar mi preparación y formación académica, el conocimiento que ha adquirido el sector público, la experiencia y resultados en el sector público, las capacidades y habilidades desarrolladas. Con mi formación de economista, combinada con mi trayectoria en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, puedo aportar el rigor de la formación académica y las capacidades analíticas para comprender y resolver problemas complejos, así como para diseñar y ejecutar políticas públicas que definen objetivos y diseñan los instrumentos para alcanzarlos. Quiero aportar la experiencia acumulada a lo largo de casi 30 años de ejercicio profesional entre crisis de la economía mexicana y de la economía global que me han curtido y me han enseñado a apreciar la importancia del papel del desempeño adecuado del Estado. Quiero aportar mi entendimiento de cómo funcionan distintas secretarías de Estado del Gobierno federal y de manera particular la relación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial y demostrar que sí se puede avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas. Quiero contribuir con la experiencia obtenida en distintos cargos del Poder Ejecutivo Federal, desde director de área hasta subsecretario de Estado. Quiero compartir la visión y entendimiento de problemas y de las opciones de solución que involucran a todo el sector público federal, a otros órganos del Estado, así como al sector privado. Quiero reafirmarles que en el desempeño de todos los cargos públicos he puesto un gran énfasis para que la transparencia y rendición de cuentas se materialicen. Como botones de muestra están, aunque insuficientes, la transparencia en el presupuesto de egresos que hay hoy en día, la recaudación y el endeudamiento que siguen siendo vigentes. 4. Quiero poner a disposición del nuevo organismo constitucional mis capacidades para conformar equipos de trabajo que concreten esta reforma de manera de Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como experiencia para trabajar en órganos de decisión colegiada. Trabajar
y contribuir cada día para un mejor país, por el fortalecimiento de nuestra democracia, así como la pasión por servir desde el sector público, es mi principal motivo. Muchísimas gracias por permitirme participar en este proceso de selección. Es cuanto. Gracias, doctor. Está registrado el senador Encinas, su servidor, la senadora Arely Gómez y la senadora Marcela Torres Peinberg. Senador Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. Doctor Jorge Antonio Chávez Presa, bienvenido al Senado de la República, gracias por su participación. Yo quisiera formularle la misma pregunta que le hice antier a un exdiputado federal y local del Partido Acción Nacional, la que le hice ayer a un dirigente del PRD, del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, y ahora usted, en su carácter de exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional en la 58 legislatura. Seguramente ya la conoce porque habrá seguido las audiencias, por lo menos por el canal del Congreso, y espero que ahora sí por lo menos me conteste la segunda parte de la pregunta que ninguno de los otros dos me respondió. Y tiene que ver en cómo garantizar la autonomía del órgano garante de uno de sus integrantes respecto a su militancia partidaria. Y en segundo lugar, si se excusaría dentro del Consejo General del Instituto Federal del Acceso a la Información de los asuntos que involucren al PRI o cualquier otro partido. Gracias, senador Encinas. Doctor, de la revisión de su currículum, bueno, pues es uno de los currículums con mayor preparación que hemos recibido. Hay que felicitarlo por parte de su experiencia profesional, laboral. Bueno, pues yo creo que ha ocupado dos de los encargos más importantes, ha sido subsecretario de Hacienda y subsecretario de Energía, lo que habla de sus cartas credenciales. La verdad de las cosas es que usted lo que tiene perfil es de secretario de Hacienda, que nosotros no andamos buscando, pero la verdad es que nos hemos llevado gratas sorpresas el día de ayer con un ingeniero en computación, entonces bueno, pues se deja la duda. Veo aquí que tiene una publicación que se llama Transparencia Presupuestaria, algunas reflexiones y recomendaciones. Quisiera que nos hablara un poco de ello. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Senadora Arely Gómez. Bienvenido, doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, y felicidades también por su trayectoria. Leí con detenimiento el artículo que publicó el 5 de abril de 2014 en el Universal, que nos los acaba de enviar, ya lo había yo visto con anterioridad, Transparencia de la Educación Pública. Ahí brevemente usted señala que debido a los resultados del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica especial que se levantó de septiembre a noviembre de 2013 y cuyos resultados ya vimos que se dieron a conocer a finales de marzo prácticamente o el 1 de abril, esto fue un gran paso de transparencia del Estado mexicano para combatir la corrupción, aunque esta encuesta es muy costosa, pero vale la pena el gasto que se hace para que así luzcan mejor nuestros impuestos. Entonces, por lo mismo, usted concluye diciendo: la transparencia es el mejor aliado de la ciudadanía para un buen gobierno. ¿Cómo podríamos relacionar esto que fue transparencia, pero surgió a raíz de una encuesta realizada, de un estudio, de un censo, más que encuesta, un censo, y la transparencia que tenemos actualmente en el IFAI, que nos da el IFAI, ¿no?, a los ciudadanos? Por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Se tendría que estar haciendo estos censos o usted cree que desde el IFAI se pueda, con alguna política, llegar a estos resultados? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Senadora Marcela Torres Peinberg. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, maestro Alejandro Chávez Presa. Bienvenido al Senado.
Y yo quisiera preguntarle, dado su amplio conocimiento en el tema energético, ¿me podría usted sugerir 3 medidas indispensables para garantizar, sobre todo ante la población y la desconfianza y el enorme temor que hay, ahora en la legislación secundaria, 3 medidas indispensables que garantizaran la transparencia en todo lo que tiene que ver con concesiones, manejo de los enormes recursos que se generarán, etcétera, que pudieran garantizar a los mexicanos confianza en que esto realmente servirá para bien del país? Gracias, senadora. Doctor, le pediríamos, si es tan amable, tomar de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, dar lectura y después dar respuesta en bloque a todas ellas en el orden que usted desee hacerlo. 24. ¿En qué reside la diferencia entre transparencia y gobierno abierto? Empiezo por esta última y luego ya abordaré. Gusto, doctor. Bueno, transparencia está definida totalmente desde nuestra Constitución como publicidad máxima, y de la transparencia se ha desarrollado todo un marco jurídico correspondiente. Y en lo que corresponde a gobierno abierto, son medidas de política pública, en este caso, por ejemplo, la gran mayoría de las veces que adoptan las mismas administraciones para facilitar el acceso a la población. Dentro de las medidas que toman son estas cuestiones que llaman de transparencia proactiva, de publicar informes, de hacerlo muy accesible, con gráficas y cuadros. Pero lo otro eso es en lo que radica. Voy a contestar en el orden en el que recibí las preguntas. El senador Encinas, el senador Escudero, la senadora Arely Gómez y la senadora Marcela Torres. ¿Cómo garantizaría yo la autonomía respecto a la militancia? Bueno, creo que tengo un récord probado y en todo cargo público que he desempeñado lo he hecho con estricto apego a la ley. Incluso en un cargo partidista que fue cuando fui diputado, creo que en ocasiones voté de manera diferente a mi partido político en virtud de que lo que se iba a votar iba en contra no solo de mis principios, sino de mis conocimientos. Y eso es algo en lo cual para mí no es negociable. O sea, los principios, el marco jurídico, eso para mí no puede haber militancia al respecto, ¿no? Y porque a fin de cuentas se trata del país, ¿no? Los intereses. Y la razón, y me dio la razón haber actuado de esa manera. Poco después de mi voto en contra, el presidente Fox envió iniciativas para revertir todas estas medidas de política tributaria que incidían de manera negativa a la gente, lo cual me dio mucho gusto. La segunda parte también, sí se la quiero contestar, ¿se excusaría de los asuntos del PRI o de cualquier partido político? Bueno, en caso de que hubiera tenido un conflicto de interés, definitivamente sí, pero nunca he desempeñado un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional y no lo tengo, por lo tanto, depende de la circunstancia, pero si no es el caso de que no haya conflicto de interés, tenga la seguridad, senador, de que actuaré conforme a derecho. El senador Pablo Escudero quiere que comente sobre un artículo que escribí de transparencia presupuestaria y reflexiones. Bueno, el tema de transparencia presupuestaria verdaderamente es una de mis grandes pasiones, porque a fin de cuentas el presupuesto de egresos, que es cómo transformar las contribuciones, o sea, impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, es cómo los transformamos en bienes y servicios útiles para la sociedad. Eso es fascinante. Los recursos públicos no son propiedad de los servidores públicos, por más que sean secretarios de Hacienda o lo que sean, son y deben devolverse los recursos públicos en forma de bienes y de mayores servicios. Ahora, la idea atrás de esto de transparencia es que
no se puede quedar todo en buenas intenciones. Y tienes, por lo tanto, que construir y anticiparte para poder transparentar el presupuesto de egresos. De manera más concreta, el ejercicio que ahí se comenta fue de cómo tenemos que asegurarnos que las funciones que marca la Constitución o derechos sociales están disponiendo de los recursos públicos para lograrse. O, como la misma Constitución manda, que tiene que haber un Plan Nacional de Desarrollo, y de ese Plan Nacional de Desarrollo debe haber programas sectoriales, programas especiales, ahora ya también con la novedad de programas transversales. Tiene que asegurarse que existan los recursos, que existan unidades responsables, que existan objetivos y que existan medidas muy objetivas y cuantificables para poder evaluar. O sea, todo es, y que todo esto no es aislado, es parte de todo un proceso integral estratégico que se va realimentando ejercicio con ejercicio. Una vez que ya se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación por la Cámara de Diputados, cuando previamente el Congreso de la Unión aprobó ley de ingresos y el endeudamiento, en ese momento ya está iniciando la planeación del siguiente ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando y vas a tener que tomar medidas para ver que aquello que comprometiste en el presupuesto de egresos, que a su vez responde a lo que está en los programas sectoriales, en los programas especiales, y todo eso dentro del programa del Plan Nacional de Desarrollo, es una tarea titánica. Otro aspecto importante de ese artículo es que el seguimiento es fundamental, la evaluación ex ante y ex post. Se nos ha olvidado, y cosa que ojalá también pueda promover, no conocemos en una cantidad de proyectos las evaluaciones ex ante. Y luego vienen todas las evaluaciones ex post y nos sorprendemos, ¿no? O sea, la evaluación tanto de proyectos de inversión como de programas sociales es fundamental para poder lograr mejores resultados con el presupuesto público. Y todo eso tiene que ser posible de organizarlo y sistematizarlo para presentarlo a la ciudadanía, y eso sería transparencia. Sí. La senadora Arely Gómez hace referencia a este artículo que hoy publicó El Universal, y en la cual le tengo que comentar varias cosas, ¿no? O sea, uno, desde el mismo artículo, la motivación, lo que más gastamos en México. Eso es algo que ya pocas personas reconocen. Lo que más gastamos en México es en educación. Y lo que menos resultados nos está dando es educación. Y la mala de educación y los malos resultados en gasto en educación están condenando a miles de personas a la pobreza o a muy bajos ingresos. Eso es lo que me motivó hablar y relacionarlo para decirlo a la gente. O sea, lo que gastamos en educación rebasa lo que recaudamos por el impuesto al valor agregado, que es el impuesto de mayor base de contribuyentes. No es el impuesto más importante, el impuesto más importante es el impuesto de la renta. Y de lo que gastamos en educación, el 60% se va a educación básica. ¿Y cómo es posible que no hubiera control sobre el número de maestros? Se hablaba siempre de plazas, pero no había. Y esto también nos tiene que llevar a cuestionar aspectos que hacemos o políticas que adoptamos que luego no están teniendo los resultados. Y fue la modernización de la educación básica, este acuerdo, fue un acuerdo que se hizo, según me comentaba un abogado, que el acuerdo resultó un instrumento de ingeniería para no recurrir y tener un cambio a la Constitución, ¿no? Porque era cambio era trasladar funciones federales a las entidades federativas. Tuvo un resultado que nunca nos esperamos. ¿Dónde quedaron los gobernadores que iban a ser los CIDES campeadores de la educación? No hubo, ¿no? Y entonces, si ya se hizo este censo, que inicialmente se decía que iba a costar 500 millones de pesos y la noticia periodística habla que es de 740 millones de pesos, si eso podemos lograr, obtener el control
auténtico de la nómina de maestros habrá sido una de las mejores inversiones que ha hecho el país, definitivamente. Ahora, esto, ¿cómo se puede trasladar a otros? Desde luego, no se puede estar así. Bueno, más bien, se hacen censos en áreas donde se perdió el control, ¿no? Esperemos que ya no existan este tipo de casos, lo cual nos lastimaría muchísimo. Habría que evitar que en el área de salud, ¿no?, con la descentralización de médicos hubiera sucedido algo. No parece. Aparentemente, quizá por la disposición que tienen los médicos, ¿no?, el gasto en salud se ha mantenido. Lo que sí sabemos es que vamos a tener que emprender, y ojalá existan las medidas para que la adquisición de medicinas se haga en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, eso sí. En cuanto a otros poderes, pues yo creo que hay disciplina y tenemos que esperar que siempre exista una buena disposición a informar. Quienes no están dispuestos a informar es que algo ocultan, ¿no? No sé si eso sería suficiente. Voy a la pregunta de la senadora Marcela Torres, la cual también toca en un área muy sentida que deseo, que es hablar de las 3 medidas indispensables en la legislación secundaria para que le aseguremos a los mexicanos que esta reforma va a ser en su provecho. Y aquí yo creo que habría que separar las distintas medidas. Por un lado, en la parte de hidrocarburos, y en la parte de hidrocarburos, en aquella parte donde hay renta económica, ¿no?, que es en la exploración y explotación de hidrocarburos. Ahí es donde hay una renta económica, y una renta económica es una ganancia extraordinaria que se da por algunas circunstancias del mercado. Actualmente los hidrocarburos, y en particular el petróleo, generan una renta, una ganancia extraordinaria, porque hasta ahorita la ciencia y la tecnología no han encontrado un sustituto, tanto física como energéticamente, tan conveniente como los combustibles, gasolina, diésel, turbocina, para ponérsela a los vehículos, al transporte. El día que eso suceda, bueno, la renta económica desaparecerá, como le ocurrió en su momento al carbón. Entonces, ahí, que es donde los mexicanos sí nos preocupamos, porque la riqueza petrolera nos pertenece a todos, ahí las medidas muy precisas son las siguientes: medición, medición y medición. No puede dejar de haber una medición de los campos, no podemos dejar de medir una molécula de gas o una molécula de lo que sea de hidrocarburo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder determinar ni cuantificar lo que le corresponde al fisco, lo que le corresponde a la empresa privada al respecto. 2, en esta parte, tenemos que asegurarnos que existan los mecanismos para auditoría, tanto en sitios, son auditorías físicas, tiene que haber posibilidad de poderlas hacer. Tercera, necesitamos que las comisiones que se vayan a integrar pues sigan procesos como el que ustedes han puesto ejemplo, ¿no? Se tiene que buscar a mexicanos capaces, comprometidos con el país para medirlo. Y luego otro aspecto que es fundamental es la publicación periódica de informes. Donde en estos se va a hacer pública qué sucedió, con qué contratos, a qué plazos, por qué ganó uno, por qué no ganó el otro, ¿no? También no van a haber muchos que se van a lanzar, porque especialmente en los proyectos de riesgo, pues no hay colas, ¿no?, para ello. Pero aquellos a quienes les asignes una concesión para explotar, tienes que asegurarte, por un lado, para que vaya a aceptar las leyes mexicanas, ¿no?, y por el otro lado es que se transparenten las condiciones, el plazo, y cómo va a ser la repartición de utilidad o lo que vaya. Ahora, en la parte eléctrica y en la parte, ahí va a ser información, ahí lo vamos a ver los mexicanos, porque en la medida que en la generación de electricidad exista acceso a combustibles mucho más baratos, la generación de electricidad va a bajar su precio. Hoy es un pecado, un crimen, estamos usando combustóleo
para generar electricidad. O sea, es usar petróleo que está a $100 por barril para generar, pues cómo no va a ser cara la electricidad, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que ver cómo están sustituyendo y trayendo nuevas tecnologías para ser mucho más eficiente, y por el otro lado, asegurarnos de que los productores en energías renovables están teniendo acceso a la red, ¿no? Ahí es un poco el caso similar a telefonía. Si todos aquellos productores de energías renovables no tienen acceso a red, pues no va a haber los beneficios. Entonces, también asegurarnos al respecto. No sé si quisieran que contestara. Muchas gracias, doctor. El Senado de... Ya, esa fue la primera que contesté. Muchas gracias, doctor. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y le agradece también que haya estado con nosotros esta tarde. Usted es muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por este proceso que han seguido. Gracias. Gracias.